Una historia de amarre, basado en una experiencia anónima. Por casi 70 años mi familia ha tenido un local en la central de abastos de la ciudad en la que vivo. En él vendemos jugos y licuados. Desde que era pequeña aprendí el negocio, y hasta la fecha es a lo que me dedico. Después de que mi abuelo falleció, mi madre, mi padre, mi hermano y yo tuvimos que hacernos cargo y sacarlo adelante. Lo sobrellevamos bien por un buen tiempo, hasta que en un año que nunca olvidaré, mi papá y mi hermano murieron. Solían viajar para repartir también fruta y verduras en lugares cercanos, de la misma que nosotros usábamos en nuestros puestos. Resulta que viajando en carretera de regreso a la ciudad sufrieron un accidente del cual no sobrevivieron. Solamente quedamos mi mamá y yo, y al ser nuestro único sostén no tuvimos otra opción que entre nosotras hacer el trabajo. Decidimos contratar a 2 personas más para que nos ayudaran. El primero que llegó fue un señor que se hacía cargo de la parte más pesada, como cargar los bultos y los costales de lo que necesitábamos. También ayudaba para repartir dentro y fuera de la central de abastos. Después de varias semanas llegó una chica. Nos dijo que venía de un pueblo de la sierra y que necesitaba encontrar trabajo para ayudar a su familia. Le preguntamos si había tenido algún otro trabajo antes que este. Nos dijo que estuvo durante un tiempo en una tienda de artículos de esoterismo. Esta no quedaba muy lejos de la central, pero la tienda había tenido que cerrar. Sabíamos de cuál tienda se trataba. A mí personalmente nunca me gustó entrar ni tampoco pasar cerca de este sitio, ya que me daba una vibra extraña. Desconocía que lo cerrarían y por querer ayudar a la chica decidimos contratarla. Al no tener experiencia en el negocio de los jugos, la dejamos a cargo de las tareas más sencillas, tales como limpiar, acompañarme a cobrar o realizar algún mandado que hiciera falta. Sobre todo cuando mi mamá salía y yo me quedaba sola. Como ahora mi madre tenía que hacerse cargo de lo que antes le correspondía hacer a mi papá, fue ausentándose cada vez más y más del negocio. Así que la chica nueva y yo nos quedamos más tiempo solas. Varias semanas después de haber llegado comenzamos a platicar de lo que nos gustaba. Se pudiera decir que teníamos más confianza entre nosotras. Me parecía que era una buena persona, pero habían cosas en ella que no me hacían sentir del todo tranquila. En la central se mueve mucha gente todos los días, desde los que vienen de forma ocasional hasta los que ves del diario, que también trabajan ahí obviamente. Entre ellos y de los más conocidos era uno de los cargadores de las bodegas que estaban en la parte atrás de la central. A veces pasaba a comprar al puesto y durante un tiempo estuve enamorada de él, pero perdí las esperanzas después de que me rechazó en varias ocasiones. Aunque no pasó nada más, éramos buenos amigos. Siempre me pareció alguien muy atractivo. Era guapo y su cuerpo estaba marcado por el trabajo, ya que se la pasaba cargando de un lado para otro. Además del trabajo, nos contaba que le gustaba hacer deporte los fines de semana. Generalmente jugaba fútbol y esta era una de sus actividades favoritas. Siempre fue muy conocido entre los locatarios de la central. A todos nos saludaba y se detenía un momento a platicar, a pesar de que siempre andaba muy activo en las tareas que le tocaba hacer. Comencé a darme cuenta de que la chica que trabajaba en nuestro puesto empezó a mostrar mucho interés en el chico. Me preguntaba cosas como queriendo saber más de su vida. Yo le contaba lo que sabía, aunque tampoco era mucho. Su gusto por él se hizo muy notorio. Ella se mostraba muy obvia en demostrárselo, pero él parecía no corresponderle, o al menos no al principio, ya que la trataba como cualquier otro de los que trabajábamos ahí. El comportamiento de la chica se volvió sospechoso. Cada que la mandábamos por algo se tardaba mucho tiempo, y cuando iba a buscarla la encontraba en la zona de las bodegas platicando con él. En varias ocasiones le advertí que tuviera cuidado, que no se entusiasmara más de la cuenta, porque ya eran varias las que lo buscaban y querían algo con él, pero no les correspondía. Ella se mostraba segura y me respondía que solamente era cosa de tiempo. Al parecer lo que estaba haciendo comenzó a resultar, porque las visitas de él al puerto comenzaron a ser cada vez más y más frecuentes.
A veces solamente iba a hablar con la nueva e incluso comenzó a llevarle detalles. A pesar de que el interés era correspondido, yo notaba que la actitud de él era distinta como antes. Aunque no dejaba de hacer lo que hacía antes, se le veía ahora con un semblante serio. Hasta parecía molesto la mayor parte del tiempo. Y la situación empeoró cuando dejó de hablar y saludar a los demás. Su mirada parecía perdida, como si estuviera en otro lugar, uno en el cual no era este. Como no tenía oportunidad de hablar a solas con el chavo, no encontré forma de saber qué era lo que le estaba pasando. Coincido que por esas fechas empezó a gustarme a uno de mis vecinos que recién había llegado de Estados Unidos. Su familia era de acá, pero él había nacido y crecido del otro lado. Le conté a la que creí que era mi amiga, la chica que trabajaba conmigo, y me dijo que si de verdad me gustaba, ella me podía decir cómo asegurarme de que estuviera conmigo. Me dio curiosidad saber a qué se refería. Me confesó que mientras estuvo trabajando en la tienda de artículos esotéricos, conoció de cosas que yo podía hacer para asegurarme de tener la atención y el amor de esa persona que me gustaba. Me describió 2 rituales que, según sus palabras, funcionaban bastante bien, pero que debía hacer de manera separada, es decir, hacer uno o el otro. El primero era hacer llamados a esa persona. Para hacerlo se colocaba un jarrón con agua dentro, se llamaba el nombre de la persona 6 veces y al terminar se decía: no vas a tener paz ni tranquilidad hasta que estés junto a mí. Así es y así será. Habían otras cosas más que no voy a mencionar, pero este ritual se debe hacer, según palabras de mi amiga, de madrugada, en ciertos días de la semana. Otra forma que aprendió era haciendo velaciones. Se hace una figurita de cera de color rojo con la forma de la persona que se quiere amarrar. Se mezcla el nombre de la otra persona con tus propios apellidos. Se le unta miel y otras cosas y se prende la figura. Esto se debe hacer durante un par de días, y es el tiempo en el que debe consumirse la cera de la figura. Me dijo que cuando se prende la figura debes prestar atención en la forma de la flama, porque eso revela qué tan difícil puede ser la persona para dominar. Estaba por revelarme otra forma de hacer amarres en las que se hacía una figura pero no de cera, sino con alguna prenda de la persona y en su interior cabello una foto. Pero no pudo contarme más detalles porque llegaron a interrumpirnos. Sorprendida, cuando volvimos a hablar le pregunté si ella había hecho algo así alguna vez. Me respondió que no, pero algo me hacía dudar de que fuera cierto. Sabía demasiado detalles y formas de hacer que esto funcionara como para que no fuera solamente a escucharlo. Le pregunté si todo aquello tenía un costo o qué se daba a cambio. Ella me dijo que no sabía, pero lo importante era poder conseguir lo que se deseaba. Estuve varios días pensando en lo que me había comentado y dudando si yo era capaz de hacerlo. Mi vecino sí me gustaba, pero no lo suficiente para hacer algo así. Además, meterse con esas energías es peligroso, porque algo se entrega y a veces el precio puede ser demasiado alto. A pesar de su insistencia, le dije que prefería no hacerlo. Desconozco si algo más sucedió o si esto hizo que su actitud cambiara conmigo, pero después de eso casi no hablaba mientras estaba en el local, y también el chico que todo el tiempo iba a verla dejó de ir. Incluso había dejado de verlo en el mercado. Ella, más o menos una semana después, dejó de ir al puesto. Marcamos a su número, pero no tuvimos respuesta. Como creímos que le pudo haber pasado algo, hablamos a los números de referencia, pero nos decían que no la conocían. Todo comenzó a ponerse muy extraño. Un mes después que dejó de presentarse, volví a ver al chico que había tenido la relación con ella. Se veía como si acabara de salir de una rehabilitación. No se parecía al que había sido antes. Estaba delgado y su cara ojerosa y pálida. Y aunque decaído, de nuevo saludaba a las personas e intentaba mostrar un poco de ánimo. Una de las veces en las que andaba por los pasillos, lo llamé para invitarle un jugo y platicar. Al parecer no había querido acercarse porque el puesto le traía malos recuerdos. Le pregunté si sabía de la chica que trabajaba conmigo, con quien supuse había mantenido una relación, pero me dijo que no quería saber nada de ella, ni mucho menos volver a verla.
Fue en ese momento cuando me contó lo que había pasado los últimos meses cuando dejó de ir a trabajar. Todo empezó cuando la compañía de la chica comenzó a resultarle pesada, como ir a verla o hablar con ella. Le cansaba mucho y realmente la pasaba muy mal. Pero por razones que no se explicaban no dejaba de pensar en ella. La única manera en la que creía estar mejor era escribiéndole o pidiéndole que se vieran. Ya no encontraba paz y llegó el punto en que la soñaba y no podía dejar de pensar en ella todo el día. Eran tantos los delirios mientras dormían que a veces creía que le daban fiebres, o que no podía despertar de esos sueños donde la veía. Comenzó a dejar de comer, bajó de peso y hasta prefería no dormir porque las noches eran terribles. Veía su imagen constantemente. No sabía de qué forma, pero esa mujer se había convertido en una obsesión. No tuvo otra opción más que ir con una bruja, una que era conocida de su familia. Desde que llegó con ella le dijo que tenía un trabajo, y parecía que era uno muy fuerte. Más que por el trabajo en sí, era por quien se lo estaba haciendo. Con ayuda de ella pudo deshacerse del trabajo que le estaban haciendo. Por eso había dejado de verla, porque él sabía que era la chica que trabajaba conmigo la que se lo estaba haciendo. Le respondí que seguramente sí era así, porque ella misma me había contado cómo hacer esos amarres, y que incluso me había propuesto hacerlo con alguien más. Después de platicar, se despidió de mí. A pesar de que todavía se veía decaído, mostraba ánimo en salir adelante y retomar su vida. Esa fue la última vez que lo vi. A los pocos días nos enteramos que hubo un accidente a pocos metros de la central. Al parecer dos conductores, uno que venía alcoholizado y otro en sentido contrario y a exceso de velocidad chocaron. En el impacto uno de los coches se desvió estrellándose en un muro. En él estaba recargado el joven con el que apenas yo había platicado recientemente. Ese que apenas estaba recuperando el control de su vida. No murió, pero como pasaron las cosas, una de sus piernas quedó prensada y totalmente destruida. No la pudieron salvar y se la cortaron en cuanto llegaron al hospital. No lo volví a ver por los pasillos del mercado trabajando. Ya ni digamos pensarlo haciendo lo que más le gustaba, que era jugar fútbol. Nadie habló de otra cosa durante días. Todos decían que fue muy preciso cómo pasó todo, cómo le tocó que él precisamente estuviera en ese lugar, como si todo hubiera sido planeado. A veces pienso si todo aquello no habría sido también provocado por aquella mujer, como una forma de vengarse por quitarse el amarre que le había puesto. Dudo que hubiera sido capaz y prefiero creer que lo que le pasó solamente fue mala suerte. Porque si ella fue la que le destruyó la vida a un joven trabajador y amable, únicamente por esta obsesión con él, ¿de qué manera le cobrará la vida todo esto? Espero escuchar en alguna historia de este canal por algún testigo el desenlace de aquella mujer, y de qué manera pagará en vida lo que ocasionó en caso de ser culpable. A la gente que escucha este relato no le recomiendo hacer los rituales que aquí describí. Tal vez el precio que paguen sea demasiado alto, y su vida puede cambiar para siempre. Y ustedes, amigos de Relatos de Horror, ¿alguna vez han considerado hacer un amarre? ¿O han sido más atrevidos y han hecho alguno? Si es así, lo pueden compartir en los comentarios si nos están escuchando en YouTube, o pueden hacernos llegar su experiencia al correo contacto@relatosdehorror.com. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.